Qué bueno saber que estamos otra vez conectados, ahora desde la iglesia. Muchas gracias por su visita. Que Dios los bendiga, los llene de la gracia y del amor a cada uno de los que me están viendo y que me están oyendo. Hoy quiero hablarles de el nuevo mandamiento. Así se llama en la Biblia el título, el nuevo mandamiento, y así se llama el nombre del mensaje. Este se encuentra en San Juan 13, del 31 al 35. Lo vamos a leer y vamos a dejarlo un ratito ahí y hablar más adelante de él. Dice así el nuevo mandamiento, del verso 31 al 36. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijito, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieron amor los unos con los otros. El nuevo mandamiento. Lo vamos a dejar un poco allí y nos vamos a leer algunos versos de todo el capítulo 13 antes del nuevo mandamiento, para que saboreemos más el nuevo mandamiento y lo entendamos. Dice la palabra en el verso 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos pasamos al verso 5 del mismo capítulo 13 y dice: luego puso agua en un lebrío, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estuvo ceñido. Nos pasamos al verso 12 y vamos a leer del capítulo 12 al 17 del mismo capítulo 13. Dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciera. Ahora el Señor les anuncia la traición de Judas. Vamos a ver el verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Nos pasamos al verso 26 del capítulo 13. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Verso 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. Estaba cerca de su muerte Jesús. Dijo, está en la fiesta de la Pascua, dijo que su hora había llegado para que pasase al Padre. O sea que es como cuando alguien está en agonía, al borde de morirse, y ama a sus hijos y les quiere decir su última voluntad. Les quiere dejar un testamento, les quiere dejar una herencia. Y les dice que les queda poco tiempo y que por favor le escuchen su última voluntad. Les dice que los amaba y que los ha amado y que los amó hasta el fin. Luego procede Jesús a lavarle los pies a los discípulos y les dice que, miren, yo soy Señor y Maestro. ¿Verdad que sí? Dice, Señor y Maestro. Si yo soy Señor y Maestro y le lavo los pies a ustedes, ustedes deben hacerlo entre ustedes. O sea, estaba dando un ejemplo de la humildad en el servicio a Dios. Luego le muestra la traición de Judas
y aún así lo amó. 3 cosas muy importantes nos muestra el Señor, que antes de morirse quiere decirles a ellos la última voluntad. Antes de morirse les dice que los ha amado mucho y hasta el fin los amó. Antes de morirse le dice de ir a la cruz, les dice cómo servir, aunque tenga la posición que tengamos. Debemos servir con humildad de tal manera hasta lavarnos los pies. No es textualmente que tenemos que decirle a todos, bueno, quítate los zapatos, te voy a lavar los pies, sino la humildad con que se debe servir. Y nos enseña también cómo, a pesar de la traición, siempre los amó hasta el fin, desde el comienzo hasta el fin. Bueno, ahora nos vamos a ir al nuevo mandamiento. Verso 31 al 33 nos dice: cuando hubo salido, lo repito, ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará así en sí mismo y enseguida le glorificará. Él anuncia la gloria del Padre y la gloria del Hijo. O sea que con su muerte y la resurrección de Jesucristo, Jesucristo iba a ser glorificado. Y si Jesucristo iba a ser glorificado, Dios iba a ser glorificado también. Después en el verso seguimos, que hemos leído o lo volvemos a leer, esta parte del verso 33. Me buscaréis, como dije a los judíos, y os digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, yo me voy y ustedes me van a buscar, como les dije a los judíos, pero no me van a hallar porque ahí ustedes no van a estar. Solo yo voy a estar. Entonces pasamos al verso 34 y nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Le habla de un mandamiento nuevo. Pero ¿qué tiene de nuevo ese mandamiento? Quizás usted se pregunte, y quizás los discípulos se preguntaron cuando estaban enfrente de él, ¿qué tiene de nuevo ese mandamiento? Si en el Antiguo Testamento siempre nos dijiste que nos amáramos unos y otros. Y todo el Evangelio de Marcos, Mateo, y los 4 evangelios hablan de lo mismo. ¿Por qué no le dice él cerca de su muerte, que está cerquita de ser crucificado, le dice a sus discípulos y a nosotros hoy que nos da un nuevo mandamiento? Porque si en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Levítico 19, del 17 al 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, porque no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le viene diciendo eso siempre el Padre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque ahora, repito, al borde de ir a la crucifixión, Él nos dice un mandamiento nuevo. ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, Él les dice que es un mandamiento nuevo porque la manera de amar se renueva con Jesucristo. Repito, la manera de amar se renueva con Jesucristo. Ahora Él nos invita a amar como Él nos ha amado. Él nos invita a amar, repito, porque esto es muy importante, porque a veces nosotros creemos que sabemos cómo amar, pero no sabemos cómo amar. Por eso antes de irse, Él lo consideró una emergencia, Él lo consideró algo que necesitaba la humanidad, sus hijos, los cristianos, los judíos. Por eso dice, ahora, antes de irme, quiero que aprendan a amar como yo los he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. ¿Y cómo es que Él ama? Bueno, Él dice que los amó siempre y hasta el fin. O sea que desde que llegue el amor a nosotros en nuestro corazón, el amor de Jesucristo en nuestro corazón y el amor por los demás debe ser constante, ese amor, perseverante. Por eso al comienzo Él dice del capítulo 13, dice, como yo he amado y los amé hasta el fin. O sea, sin cambio, no con altos ni bajos, un amor permanente. Amaos los unos a los otros, ese es lo nuevo del mandamiento. Un amor constante, un amor permanente, perseverando hasta el fin. Es muy diferente como amamos nosotros. Unos días amamos, otros días no amamos. Otros
otro día nos cae bien, otro día no lo amamos, pero Él quiere mostrarnos antes de morirse su nuevo mandamiento, que amemos como Él nos ha amado. Y como más nos mostró en los capítulos 13 anteriores que leímos, cómo es su forma de amar. Bueno, humilde. Él mostró la humildad, dice Él, yo soy maestro, ustedes dicen que yo soy Señor y maestro, y yo me humillé a lavarle los pies. Así quiero que sirvan humillados a los demás, siempre ustedes poniéndose abajo de todo. ¿Y cómo más? ¿Cómo más nos mostró Él que amemos? ¿Cómo quiere Él que amemos? Bueno, a pesar de que te traiciones, siempre los amé desde el principio hasta el fin. Qué linda la manera de amar del Señor y qué urgencia tenía que antes de irse fue su último deseo, que aprendiéramos a amar como Él nos ha amado hasta el fin. ¿Y qué dice el verso 35? En esto conocerán que todos, todos que sois mis discípulos si tuviera amor los unos por los otros. Eso habla de que la iglesia será más efectiva en la medida que nosotros mostremos el amor de los unos a los otros. Si en una iglesia se muestra el amor entre todos, es más efectiva la iglesia, se extiende más, es más productiva, porque no hay otro signo ni evidencia de Jesucristo que pueda tener un cristiano como el amor. O sea, un cristiano es reconocido no por otra cosa, sino porque ama, porque tiene el amor de Dios y lo muestra. Y una iglesia es más efectiva cuando se aman los unos a los otros. Por eso dice Él, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. La iglesia es un conjunto de personas que han descubierto el amor de Dios y viven en Él. O sea que nos encontramos y tenemos a Jesucristo, el amor de Dios, y vivimos dependiendo de ese amor de Dios. Si nos preguntan, ¿existe Dios? Miren cómo se aman los que dicen tener a Dios. Muchos enseñan que la señal del cristiano es la cruz, pero ningún signo externo es la señal del cristiano. El hecho de andar con una cruz colgada en el cuello en una cadena o de tener cruces por todos lados en tu casa, en cuadros en todos lados, eso no es señal del cristiano. Las señales externas no son señales, no identifican a un cristiano. La señal o el distintivo del cristiano es el amor fraternal. Pacientes, bondadosos, sin envidia, sin jactancia, sin rudeza, sin guardar rencor, sin deleitarse en lo malo. En resumen, el legado de Jesucristo, lo que se considera como su último deseo o su herencia espiritual, es el que es distintivo del cristiano, es el amor fraternal entre los hermanos, como Él nos mostró que nos amaba. Repito, como Él nos amaba, como nos lo mostró en los primeros versos del capítulo 13, amándonos con perseverancia siempre hasta el fin, sirviéndonos como Él lo hizo con humildad, sin importar de que yo sea un gran señor en la tierra o que sea yo alguien importante en la tierra, y amando aunque nos traicionen. Esa es la manera. Qué urgencia tenía Jesucristo de dejarnos la herencia final. Eso Él decía, yo necesito antes de irme que ustedes entiendan que eso es lo más importante para mí. Gracias, Señor. Y esto solo es posible en aquel que se arrepiente de sus pecados y ha recibido a Jesucristo como su Señor. Porque al hacerlo el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón y Dios el Espíritu Santo mismo derrama el amor en sus corazones, como vimos el domingo pasado, Romanos 5b, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos toca a nosotros después de oír la herencia que nos dejó Jesucristo? Que es su último deseo. Es como si tu papá esté al borde de morir y él
te dice, es mi último deseo, es mi último deseo. Así es que y nosotros queremos oír el último deseo de papá o el último deseo del ser amado. Y lo recibimos y vamos a hacerlo porque es el último deseo. Ese fue el último deseo de Jesucristo, la última herencia, que nos amemos unos a otros y que seamos conocidos por amarnos unos a otros. Ahora, quiero contarles algo. Este mensaje nació en mi corazón con 2 versos de Mateo 24, 12 y 13, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted me va a decir qué relación tiene estos versos con el último deseo de Jesucristo. Ahorita lo van a entender. Yo me preguntaba, ¿el amor de quiénes se va a enfriar? De los cristianos, porque son los que aman. Nadie que no tiene a Dios puede amar, dice 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amamos cuando conocemos a Dios y por eso nos dejó la herencia el Señor, porque Él sabía que podíamos amar como Él nos enseñó a amar, como Él dejó la forma de amar. Entonces sí podíamos, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Muchos decimos, yo siempre leo la Biblia, oro, por tanto yo no estoy frío. Pero yo te pregunto, ¿qué del amor al hermano? ¿Qué del amor al prójimo que no conoce a Dios? Esta es la verdadera manifestación de la frialdad del amor de los últimos tiempos. Cuando dejamos de amar al hermano y al incrédulo como fuimos nosotros, o sea, la demostración de la frialdad del amor de los últimos tiempos es cuando dejamos de amar al hermano y al incrédulo que éramos nosotros. Ya no nos importa. Ya no queremos saber del hermano ni darle testimonio al incrédulo. Se nos olvidó cuando nosotros tuvimos el encuentro con Jesucristo y estábamos en el primer amor. Nos estallaba el corazón de gozo, hablándole del gran amor a todos y de la gran misericordia que tuvo con nosotros. A todos queríamos ayudar, a todos queríamos aconsejar, a todos queríamos enseñar. Pero dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y la señal de eso es el amor al hermano que se enfría. Es el amor al incrédulo que se enfría. Por eso es que él lo sabía. Jesucristo lo sabía. Por eso Él nos dejó la herencia con urgencia. Dice, me voy. Por eso les dejo este nuevo mandamiento. Nosotros, amados, la humanidad entera empezó a vivir un cambio drástico a mediados de marzo, donde todo cambió y sigue cambiando día a día. Toda nuestra forma de vida cambió, la forma de trabajar secularmente, los sistemas escolares, la familia, todo cambió. Por supuesto, también la iglesia. Han habido cambios que nunca nos imaginamos que iban a suceder. Y en esto es lo que ha dado lugar al enfriamiento del amor entre los hermanos y con el incrédulo. ¿Y por qué sucede todo esto? Dios nos dejó esa herencia de último, apurado, ámense, muestren el amor, porque sabía que se iba a enfriar el amor, porque los tiempos iban a cambiar. Él lo sabía todo, Él lo había escrito incluso en la Biblia. ¿Por qué cambia? Bueno, todo esto sucede porque hay espíritus influyendo en nosotros en forma negativa contra todo lo que Jesucristo ha establecido, como es el espíritu del anticristo. 1 de Juan 18, 19 dice así. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El espíritu del anticristo.
No la manifestación física del anticristo, porque no ha aparecido, pero su espíritu anda paseándose por todo el mundo a partir de Cristo en la cruz, oponiéndose a todos los preceptos de Jesucristo. Trabaja con humanos o espíritus o ángeles caídos, usando la mentira y el engaño, tan sutil que el cristiano es el último en darse cuenta. Y todo para separarnos los unos a los otros y para que no hablemos de Él a nadie. Y así terminar el último mandato que con tanta ansiedad nos dio Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Esto es una guerra espiritual. El Espíritu Santo de Cristo te dice una cosa para jalarte hacia Él. Y el espíritu del anticristo te dice lo contrario, pero te lo dice como ángel de luz, disfrazándose de ángel de luz para jalarte sutilmente hacia Él. Por eso es muy importante conocer la verdad, porque desconocerla nos hace esclavos de la mentira. En este caso, es la última voluntad de Jesús, que dice en los versos, repito, versos 34 y 35 del capítulo 13 de Juan, dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si estuviere amor los unos a los otros. El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevera en amor a Dios y al prójimo será salvo. Para finalizar, quiero darles un consejo. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Esa fue la última voluntad de Jesucristo. Amemos al que no conoce a Dios y compartámosle su gran amor. Como un día alguien se fijó en nosotros y nos compartió su gran amor. Agrademos al que nos dio su vida y derramó su sangre para darnos la vida eterna. Y el cuarto consejo, y no temamos obedecerlo. Recordemos lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos. Padre precioso, estamos, Señor, terminando de oír tu última voluntad. Que nos amemos los unos a los otros y que nos seamos conocidos por amarnos los unos a los otros. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Una de las señales es que el amor de muchos se enfriará y se empieza a ver porque se va perdiendo el amor entre los hermanos. Se va perdiendo el amor con los incrédulos. Amor que tú pusiste en nuestro corazón porque un día nosotros fuimos incrédulos. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Queremos amar como tú amaste, Señor amado. Tú nos explicaste muy claro en esta palabra cómo nos amaste y cómo fue tu última voluntad, Señor amado. O sea, que de nada sirve a tantas cosas si no nos amamos los unos a los otros. Y si no amamos a aquel que no te conoce, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volver ese amor, Padrecito lindo. Ayúdanos, Señor precioso, a sentir esa pasión por el hermano, esa pasión por el que no conoce a Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor. Ahora sí, hay aquí personas que me están escuchando, pero no han tenido un encuentro con Jesucristo. Jesucristo te ama, quiero decirte, pero para que Él entre a tu corazón y te llene de su amor y tú puedas amar a la humanidad y al perdido, necesitas hacer una oración conmigo con voz audible. Cierra tus ojitos y ora y repite lo que te voy a decir. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Yo necesito, Señor, tenerte en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento por ello y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque sé que has derramado ese amor en mi corazón y ahora voy a poder amar a los hermanos y a la gente en general, Señor. Muchas gracias, Señor, por perdonarme. Muchas gracias por morir en esa cruz por mis pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga grandemente.